Hola, buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video del curso de programación avanzada en C. Seguimos con las listas doblemente enlazadas y posiblemente sea el último video de esta estructura de datos. Vamos a ver algunas operaciones que nos faltaban por ver, ¿sí? En este caso vamos a ver lo que son las operaciones de insertar en una determinada posición y eliminar, ¿sí? Las tres eliminaciones. Al contrario de lo que hice en los anteriores videos, de que yo iba programando a medida que iba explicando, en este caso yo ya tengo el código hecho, debido a que tenemos que implementar 4 funciones, lo que es la inserción en una posición, y la eliminación al inicio, eliminación al final y eliminación en una posición. Y esto quizás me demore mucho tiempo el ir programando y el ir explicando al mismo tiempo, ya que también me quiero enfocar en lo que es la pizarra, en el dibujo, de cómo se implementan o cómo funcionan, ¿sí? Cómo es la lógica para realizar estas operaciones. Bien, vamos a pasar a ver el de la inserción en una determinada posición. Nosotros ya teníamos las dos anteriores, el de insertar al inicio y al final. La vamos a reutilizar. Bueno, este código, como siempre, va a estar en la descripción del video para el que lo quiera descargar. Bien, el insertar en una determinada posición recibe la lista por referencia y recibe el elemento que se quiere insertar, pero además recibe un elemento o un parámetro más, que es la posición donde se quiere insertar el elemento, que en este caso lo puse como un entero sin signo. Entonces, la posición puede ser cualquier número entre el 0 y el infinito, digamos, o el número límite. ¿Cómo vamos a encarar este insertar en la posición? Porque quizás alguno estará pensando, ¿qué pasa si el usuario me ingresa a una posición, quiere insertar el elemento en una posición más grande que el tamaño de la lista, ¿sí? En este caso yo no estoy haciendo ese control, porque no tenemos el tamaño de la lista. Nosotros podríamos incorporar en la estructura de la T-lista un entero que indique el tamaño, pero para no modificar ya la estructura, lo que vamos a hacer es de la siguiente manera. Si el usuario me ingresa a una posición más grande que el tamaño de la lista, lo que vamos a hacer es que el elemento se va a insertar en la última posición de la lista. Es decir, si yo tengo una lista de 4 elementos y el usuario me dice posición 10, entonces el elemento se va a insertar en la posición 5, es decir, en la última, se va a insertar al final de la lista, ¿sí? Al final de la lista enlazada. Bien, aclarado esto, vamos a ver cómo funciona esta inserción en posición. Declaramos variables y acá tenemos una variable entera llamada i, que esta variable me va a servir para llevar la cuenta o indicar en qué nodo estoy actualmente parado. Los nodos van a comenzar de la posición 0. Si nosotros vemos a la lista enlazada como composiciones, que en realidad digamos, no se trabaja con posiciones dentro de una lista enlazada, pero en este caso vamos a tener que trabajar como con una especie de posición, debido a que tenemos que insertarla en un lugar determinado a este elemento. Entonces el i me va a indicar, va a comenzar en 0 y me va a indicar, estás parado en el nodo iésimo, en el nodo 0, en el nodo 1, en el nodo 2 y así sucesivamente. Entonces lo que vamos a hacer es preguntar si la lista no está vacía, porque si está vacía es lo mismo que hicimos en el insertar al final y al inicio. Se actualiza tanto el ini como el fin con un solo nodo, porque ahora pasa a ser una lista de un solo elemento. En el caso de que no esté vacía, lo que vamos a hacer es recorrer la lista, ¿sí? Este es el recorrido que ya conocíamos, mientras auxiliar sea distinto de nulo, pero le vamos a agregar una condición extra, que es mientras el i no llegue, digamos, a la posición donde se tiene que insertar. Mejor dicho, no sobrepase a la posición donde se tiene que insertar. ¿Por qué? Porque lo que yo pretendo es llegar justo a la posición donde yo tengo que insertar el elemento, que es la posición P. Entonces, si yo quiero insertar el elemento en la posición 3, yo tengo que llegar hasta el 3, no me tengo que sobrepasar del 3. Entonces, por eso digo, mientras i sea menor estricto que el P. Entonces, el ciclo se va a cortar por alguna de estas dos, condiciones. O porque me pasé de la lista, es decir, no encontré la posición de inserción, o la posición de inserción es la última, o porque encontré la posición de inserción, que está en el medio de la lista, es decir, salí por esta condición, ¿sí? Entonces voy actualizando el aux y voy actualizando a su vez el i. Ahora tenemos que analizar 3 casos distintos cuando salimos de este ciclo. ¿Qué pasa cuando el elemento que se tiene que insertar es al inicio? Es decir, el ciclo anterior no se ejecutó nunca porque el usuario me dijo que quiere insertar el elemento al inicio. Entonces en este caso, ¿qué se hace?
reutilizamos lo que ya hicimos, entonces llamamos al insertar al inicio. ¿Por qué los reutilizamos? Porque ¿para qué vamos a programar algo que ya está hecho? Porque acá inclusive ya al insertar al inicio tomamos en cuenta qué pasa cuando la lista está vacía, se actualizan, digamos, los nodos, se actualiza lo anterior, lo siguiente, todo. ¿Sí? ¿Para qué hacer algo que ya está hecho? Segundo caso que hay que analizar, ¿qué pasa cuando llegué al final de la lista? O ya sea porque el usuario me ingresó un P muy grande, más grande que el tamaño, o porque efectivamente el tamaño, la posición de inserción que quiere el usuario es la última. Entonces esto es porque el aux se volvió nulo, ¿sí? Es decir, el ciclo anterior salió por la primera condición. Entonces, ¿qué se hace? Se llama al insertar al final. De vuelta, reutilizamos. El caso interesante es este, digamos, que es el que nos interesa, cuando tenemos que insertar en el medio, en una posición P que está ni al inicio ni al final. Lo que vamos a hacer es, se crea el nodo con el dato X y ahora tenemos que empezar a actualizar los punteros. ¿Se acuerdan que el nodo se inicializa con el anterior y el siguiente en nulo? En estas dos instrucciones lo primero que se hace es actualizar los punteros del nodo en sí y después se actualizan los vecinos. Ahora vamos a decir que el nodo anterior, ¿sí?, a mi nodo actual va a ser aux anterior. ¿Quién es aux? Aux es el nodo, digamos, de la posición P. Es decir, si la posición de inserción es la 3, entonces aux es el nodo 3. ¿Sí? Comenzando a contar desde el 0. 0, 1, 2, 3. Aux está parado en el nodo 3. Entonces, ¿quién va a ser el anterior del nodo? Va a ser el anterior del nodo actual, es decir, el anterior de auxiliar. ¿Sí? Esto ya lo vamos a ver en un instante con el dibujo. ¿Y quién va a ser el siguiente del nodo que yo quiero insertar? Efectivamente aux. Porque si yo quiero insertar un elemento en la posición 3, ahora el aux va a pasar a ser el elemento 4. Y el 3 va a ser el nodo. ¿Bien? Entonces con estas dos instrucciones actualicé lo que es el nodo. Y con estas dos tengo que actualizar los vecinos. El vecino anterior y el vecino siguiente. El vecino, digamos, anterior, que va a ser aux flecha anterior, ¿sí?, el anterior de auxiliar. Ahora su siguiente, digamos, es como el siguiente del anterior. ¿Sí? ¿Se entiende? El siguiente del anterior va a ser el nodo. ¿Sí? Tengo que enganchar ahora, que indicarle al anterior del nodo que el siguiente suyo ahora es efectivamente el nodo. Ya no es más auxiliar, sino que ahora es el nodo. Y que aux flecha anterior, es decir, aux va a ser el siguiente del nodo. El anterior de ese siguiente va a ser el nodo. Esto se va a entender mucho mejor cuando vayamos al dibujo. Si se fijan, acá tenemos una lista de 4 elementos, comenzando del 0 hasta el 3. Indiqué cuál es el in y cuál es el fin, y con naranja indiqué cuál es el nodo que se quiere insertar. ¿Sí? Los nodos en azul son los que ya están en la lista. Entonces, el naranja va a ser el nodo. Por ejemplo, supongamos que el nodo que yo quiero insertar es en la posición 2. ¿Sí? Es decir, acá con flecha voy a indicar que este es auxiliar. ¿Se entiende? Bien. ¿Qué es lo que hice con las dos instrucciones anteriores? ¿Sí? Es decir, estas instrucciones. El nodo anterior es igual al auxiliar anterior. Es decir, yo con esta instrucción hice esto. Miren, voy a marcarlo con rojo. El nodo anterior, es decir, el campo anterior del nodo, dice que es aux flecha anterior. Es decir, el anterior de aux, que es este nodo, ¿sí?, que estoy marcando ahora. Nodo flecha anterior es el anterior de auxiliar. ¿Se entiende? ¿Y quién es el siguiente del nodo? El auxiliar. Entonces, con esa instrucción hice esto. ¿Sí? Actualicé el campo siguiente del nodo. Con eso ya actualicé lo que son los campos del nodo, pero me falta actualizar esto que está quedando pendiente, ¿sí? Esta flecha del medio. Actualizar los vecinos. Si volvemos, ¿sí?, yo dije que el anterior, ¿sí?, digamos, obtuve lo que es el anterior de auxiliar y le cambié su campo siguiente. ¿Sí? Es decir, obtengo el anterior de auxiliar. ¿Quién es el anterior de auxiliar? Este. ¿Sí? Ese es el anterior de auxiliar. Entonces, al anterior de auxiliar le cambio su siguiente para que apunte al nodo. ¿Qué estoy haciendo esto? Y ahora digo que el anterior de auxiliar es nodo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Al anterior de auxiliar, que es el nodo este, el nodo 1,
le cambio su siguiente. ¿Quién es el siguiente ahora? El nodo. Y al auxiliar, que pasa a ser el siguiente del nodo, le cambio el anterior. Entonces estas flechitas ya no existen, entonces ahora mi lista enlazada me queda de la siguiente manera, ¿sí? Pude insertar en la posición correcta el nodo que quería insertar. Entonces ahora los índices van a cambiar. Este ahora va a pasar a ser el elemento 2, este va a pasar a ser el elemento 4 y este lo tacho, va a pasar a ser el elemento, perdón, el 0, 1, 2, 3 y el otro va a pasar a ser el elemento 4. ¿Sí? Espero que se haya entendido bastante mejor con el grafiquito, ya que como dije, bueno, con listas enlazadas por ahí se complica mucho porque en vez de ahora actualizar un solo nodo, un solo campo que era el siguiente antes, ahora tengo que actualizar también en lo que es el anterior. ¿Sí? Entonces con esto ya vimos cómo insertamos en una posición determinada. ¿Sí? Vamos a probarlo. Por ejemplo, acá nosotros tenemos el código del video anterior que insertábamos al inicio, entonces la lista quedaba como 5, 4, 3, 2, 1. Yo ahora quiero insertar en posición y yo le voy a decir que quiero insertar el elemento 10 en la posición 3, por ejemplo. Es decir, ¿cuál es el elemento de la posición 0? El 5. El elemento de la posición 1, el 4. El elemento de la posición 2, el 3. El elemento de la posición 3, el 2. Entonces acá, donde está actualmente el 2, quiero que vaya el 10. Entonces la lista debería quedar como 5, 4, 3, 10, 2, 1. ¿Lo probamos? ¿Sí? Y se fijan, efectivamente me muestra como 5, 4, 3, 10, 2, 1. ¿Sí? Después ustedes pueden probar los otros casos cuando, por ejemplo, se tiene que insertar al inicio, cuando la posición es 0 o al final. Va a funcionar porque estamos haciendo uso de lo que ya programamos. Vamos a ver ahora cómo eliminamos un elemento. Vamos a ver eliminar al inicio y al final, que son bien sencillos. Entonces, lo que vamos a hacer en eliminar siempre es preguntar si la lista está con elementos, porque si la lista está vacía no se puede eliminar nada, porque no tiene elementos. Entonces vamos a preguntar si el list ini o fin es indistinto, es distinto de nulo. Si es nulo significa que hay un error a eliminar, está la lista vacía, y si no, vamos a proceder. Este nodo es importante porque nosotros tenemos que resguardar lo que es la cabeza de la lista. ¿Sí? Ya que nosotros estamos queriendo eliminar el inicio, tenemos que resguardar la cabeza de la lista para después hacer el free. Porque ¿qué pasa si nosotros hacemos el free directamente del list flecha ini? No tenemos ahora manera de acceder al siguiente. ¿Sí? Y si hacemos list y si hacemos esta actualización sin hacer el resguardo, no tenemos manera de hacer el free. ¿Se entiende por qué es importante el resguardo? Entonces, hacemos un resguardo de la cabeza de la lista, actualizamos la cabeza, que ahora la list ini va a ser igual a la list ini siguiente, ¿sí? Me muevo un nodo hacia la derecha y libero el nodo. ¿Sí? Y esta pregunta es importante porque ¿qué pasa si la lista era de un solo elemento? Y justo eliminé el único elemento que quedaba. Entonces el ini se volvió nulo. Entonces si la lista era de un solo elemento y ahora no tengo ningún elemento, tengo que actualizar también la cabeza. ¿Sí? Entonces los dos, tanto el ini como el fin, tienen que valer nulo. El insertar al final es lo mismo, nada más que es al contrario, ¿sí? En vez de resguardar el inicio, resguardo el fin, actualizo el fin como el list fin anterior, libero el nodo y pregunto si el list fin se volvió nulo, porque había una lista de un solo elemento, actualizo el ini. Es exactamente el mismo, nada más que es a la inversa, en vez de siguiente, anterior. Ahora vamos a ver el eliminar en una determinada posición. Seguimos como la misma lógica que seguimos con el insertar dentro de una posición. De vuelta preguntamos si la lista no está vacía y hacemos el recorrido, el mismo recorrido si se fijan de el insertar en una posición con esta condición. Hacemos la misma pregunta, ¿qué pasa si la posición o el elemento que yo quiero eliminar es el primero? Entonces llamo al eliminar al inicio. Acá así hay un cambio que no lo dije. En vez de auxiliar distinto de nulo, lo que se hace es auxiliar flecha siguiente distinto de nulo. ¿Por qué auxiliar flecha siguiente? Porque si yo pongo auxiliar distinto de nulo, ¿qué pasa si el elemento que yo quiero eliminar es el último? El auxiliar se va a desbordar de la lista, se va a volver nulo, y en ese caso no tengo manera de volver para atrás. Es decir, como ya es nulo, digamos, no es un nodo válido, ese nodo válido no tiene ningún campo anterior, no tengo manera de saber cuál es el anterior para eliminar el nodo anterior. Entonces, en el caso de que el nodo que yo quiero eliminar es el último,
o en el caso de que la lista, este recorrido llegue al último, el aux va a quedar parado justo en el último elemento, para después poder hacer la eliminación de ese elemento. Pueden probarlo ustedes después, si pueden hacer una depuración, probar que esto funciona, ¿sí? Junto con esta condición. Volviendo acá, esto, bueno, si la posición de eliminación es la 0, elimino el inicio. Si no, pregunto si el elemento, es decir, si la auxiliar flecha siguiente es igual a nulo, es decir, si me quedé parado en el último elemento. Si me quedé parado en el último elemento significa que tengo que eliminar ese elemento, ¿sí? Ya sea porque el usuario me ingresó un P muy grande o me ingresó efectivamente el último P. Y de vuelta, los cambios, digamos, de punteros, ¿sí? Esto también ya lo vamos a ver con el dibujo. Lo que digo es, me quedé parado en el auxiliar. Auxiliar es el nodo que yo quiero eliminar, ¿sí? Entonces lo que yo digo es que accedo al nodo anterior de auxiliar, ¿sí? Accedo al nodo anterior de auxiliar y al siguiente de ese nodo anterior, ahora va a ser el siguiente de auxiliar. Y ahora accedo al siguiente de auxiliar, obtengo su anterior, perdón, actualizo su anterior como el auxiliar flecha anterior. Lo veamos con el dibujo. Bien, veamos este ejemplo ahora. Supongamos que yo quiero eliminar el nodo, por ejemplo, el nodo de la posición 2, que estoy marcando ahora mismo, ¿sí? Queremos eliminar ese nodo, el de la posición 2. Entonces voy a volver a marcar con rojo. Lo que se hace es, acá, voy a marcar con la flecha, este es auxiliar, ¿sí? Por ejemplo, quiero eliminar este nodo. Entonces lo que dijimos es, accedo al nodo anterior, ¿sí? Que es este. Accedo al nodo anterior de auxiliar y lo que voy a hacer es cambiarle su referencia. Es decir, el siguiente del anterior va a ser el siguiente de aux, ¿sí? Y después accedí a este nodo, que era el siguiente de aux, ¿sí? Y dije que el anterior del siguiente era el anterior de aux. Esto es simplemente lo que se hizo, ¿sí? Y se eliminó este nodo del centro, ¿sí? Accedí al nodo anterior, ¿sí? Y le cambié su campo siguiente, que es la flecha roja de arriba. Después accedí al siguiente y le cambié su anterior, que es la flecha roja de abajo. Es simplemente eso, ¿sí? Por eso es importante ver la lógica y ver los dibujos, porque a veces por código se puede confundir bastante. Si no tenemos un gráfico o una manera visual de ver estos cambios de índices, que son muy sencillos si se ve, pero hay que entenderlos y hay que verlos para después plasmarlo en código. Entonces, si volvemos al código, ¿sí? Ya tenemos lo que es la eliminación en la posición dada. Y luego, bueno, hacemos el free del auxiliar, que es el elemento que queremos eliminar. Nunca olvidar el free. Probemos en eliminar el elemento que insertamos recién. Entonces digo, elimina posición del is y elimino el elemento de la posición 3. ¿Sí? Sí. Entonces compilo, ejecuto y se fijan, la lista vuelve a estar como antes. 5, 4, 3, 2, 1. Antes era 5, 4, 3, 10, 2, 1. Entonces efectivamente ahora se eliminó el 10, que era el elemento que estaba en la posición 3. De esta manera vamos a finalizar lo que es la parte esta de la estructura de datos lista doblemente enlazada. Se pueden hacer infinidad de operaciones sobre esta lista. Podemos hacer, como digo, búsqueda, podemos hacer, quizás podemos atrevernos a hacer algún tipo de ordenamiento. Como digo, podemos hacer una inserción dependiendo de una inserción ordenada, dependiendo de algún campo o del valor, digamos, del dato, del nodo. Se pueden hacer infinidad de operaciones, pero si las hacemos todas, posiblemente el curso se haga infinito y no es el objetivo. El objetivo es, bueno, que empecemos a meternos con nuevas estructuras de datos. Así que los invito a ustedes, si quieren descargarse este código, a ir probando y probar nuevas operaciones, ¿sí? La única manera de aprender esto es practicando, tocando los punteros, actualizándolos y hacer nuevas operaciones. Por ejemplo, como digo, insertar de manera ordenada, que es una operación que está bastante interesante. Entonces, de esta manera finalizamos este video y así que espero verlos en el próximo.